Hola, ¿qué tal? Voy a estar hablando de cómo yo creo, bueno, esto es como de alguna forma divertida, porque quiero refutar la idea o, o poner en tela de juicio o retar la idea de que es necesario conocer el contexto para entender las cosas, ¿no? Esto creo que esta idea ahí estaba o la tengo, la he tenido por mucho tiempo, porque siento que el contexto es importante, por supuesto, para nada estoy diciendo que no lo sea, pero, bueno, ahorita voy a entrar con esa idea del contexto, pero inicialmente, el contexto se asocia o el conocer el contexto se asocia un poco con 2 cosas. La primera son los ejemplos y la segunda es la narrativa o la historia. Entonces, si nosotros estamos trabajando con conceptos como equidad, igualdad, justicia, empatía, no sé, originalidad, repetición, diferencia, como conceptos un poco, podemos decir, y no es que sean filosóficos, sino más bien cuando solamente se atiende a los conceptos, se vuelve filosófico, porque justamente no está este contexto, no hay ejemplos. Por ejemplo, tú lees un libro de filosofía y no va a haber ejemplos. O sea, no es como la igualdad difiere de la equidad en estas situaciones, o esto, o aquí es como se diferencian, o déjame contarte una anécdota y una historia para ejemplificar este caso, ¿no? No, o sea, en la filosofía agarran conceptos y es así como la abstracción, casi casi el arquetipo, ¿no? De eso a lo que me estoy refiriendo. Y si no tienes, yo creo, la capacidad de abstracción, o no te gusta, o no tienes práctica abstrayendo, abstraer es como imaginarte esto, o sea, que tú mismo te das los ejemplos, tú mismo te das la historia. O sea, tú lees un libro de filosofía y empiezan a aventar estos términos o a hablar de cosas así, filosóficas, que básicamente es como hablar de cosas sin contexto o sin ejemplos o sin narrativa o historia y como que la persona se puede fácilmente perder, ¿no? Entonces, la filosofía tiene ese aspecto justamente de no poder, yo diría no es que no pueda, sí se puede dar ejemplos y de hecho a veces se da ejemplos, como Sartre explicando algo y luego dice el mesero que vino y así, ¿no? O la taza o la mesa. No es muy común que en filosofía luego digan, por ejemplo, la metafísica, ¿qué es esta mesa? Que es fondo o es figura o es algo que se mezcla con el todo y es parte del todo, o no sé. Pero eh, la narrativa en este caso justamente ayuda a eso. Si yo te narro una historia, pues es más fácil, es más digerible, ¿no? Incluso se fomenta esta idea de cuenta una historia, cuenta una anécdota. O sea, por ejemplo, como maestro, se apoya esta idea por ejemplo, vamos a ver este tema, pero primero te doy un ejemplo o te explico la regla, la teoría, pero al mismo tiempo también te doy varios ejemplos para que entiendas dónde se puede aplicar ese concepto o esos conceptos, cómo bajo diferentes situaciones se aplican esos conceptos también, lo cual es muy importante justamente para la transferencia de conocimientos. Por ejemplo, aprendes matemáticas y luego lo aplicas cuando haces un presupuesto, ¿no? En tu vida cotidiana. O si aprendes a leer en la escuela, luego puedes pues, leer en la vida real, ¿no? Leer un reporte, leer un contrato, o sea, porque en la escuela lo aprendiste, entonces aplicas y transfieres y dejar ver eso es importante. Pero bueno, y aparte de eso, ha habido, en segundo término, una, como un nacimiento o la psicología cognitiva, digo cognitiva, perdón, la psicología conductista lo llamaría un resurgimiento o un renacimiento que cada cierto tiempo existe porque el conductismo es fundamental, es como recordar en la taxonomía de Bloom o como trabajar con la dicotomía para entender
justamente pues todo lo demás, todo lo que sigue. El conductismo tiene conceptos que se pueden aplicar también a la psicología cognitiva, como el de asociación, conexionismo, o sea, esta relación que hay entre diferentes cosas, ¿no? Para aprender justamente en las teorías del aprendizaje más específicamente. Y entonces podemos hablar de que justamente hay como estos momentos en los que vuelve a resurgir, como ahorita el conductismo con el análisis funcional de la conducta, el ABC, ¿no? Entonces, el análisis funcional de la conducta es muy interesante. Yo incluso lo llamaría como un acercamiento al psicoanálisis de Freud o más que nada por la C, la consecuencia, o sea, este problema que tienes, que te genera problema o problemas, o sea, esta situación, casi, casi qué beneficios te trae, ¿no? Y de nuevo, el análisis funcional de la conducta trata con el contexto, o sea, y en general, de hecho, el DSM-5 por eso ahora se le descalifica un poco porque dicen es que no puedes diagnosticar sin conocer todo, o sea, gestálticamente el contexto, ¿no? Es importante saber dónde está esa persona, quiénes son sus amigos, sus padres, las personas que rodean a esa persona, trabaja, estudia, sí o no, si sí, dónde, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus gustos, sus preferencias, a qué está expuesta, cómo está el país, la cultura en la que vive esa persona, etcétera, ¿no? O sea, considerar el contexto, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo acabo de hacer, o sea, te puedo decir contexto y si tú no puedes pensar en todo lo que, de qué está hecho un contexto, difícilmente vas a entender contexto si lo sigo utilizando, pero ya doy un ejemplo y ya se entiende mejor, ¿no? Es decir, contextualizo la palabra contexto, ¿no? Y así con muchas otras cosas. Em, yo voy a argumentar de nuevo que no es necesario el contexto siempre, porque hay un énfasis en que sí lo es, ¿no? Eh, Siento que las personas también suelen dudar de sus capacidades, suelen dudar de sus esquemas y de su habilidad para abstraer, ¿no? Yo incluso me encuentro hoy en día haciéndolo. Antes no me pasaba, por ejemplo, leyendo filosofía o ni siquiera nos vayamos tan lejos, simplemente leyendo algún texto académico o informativo, va a usar términos en los que tú tienes que darte tus propios ejemplos, tú tienes que abstraer, ¿no? Tú tienes que contarte tu propia historia. Por ejemplo, estoy leyendo el libro de 48 leyes de poder ahorita, ya regresé a leerlo y está hablando justamente de usar como el dilema, ¿no? Esta como táctica o estrategia de dar dos opciones, pero controlar tú las opciones, ¿no? Para que te beneficien. Y entonces la persona siente que tiene esa libertad de elegir, ¿no? Porque dice, ah, pues puedo elegir opción uno o dos o incluso tres o cuatro, pero en sí tú estás proporcionando esas opciones, eso es algo que cuando Jordan Peterson dice, él utiliza, últimamente he visto que utiliza, o creo que siempre ha utilizado un device, le llaman en inglés, o una estrategia retórica, en donde argumenta él algo y luego dice, la alternativa sería mala, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, el bien, ¿no? O la ciencia debe de tener un orden, porque la alternativa, pues, no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues la alternativa sería un desorden, ¿no? Pues como la ciencia tiene implícitamente un desorden, pues no, sí, tiene un orden, pero yo luego pesco eso y digo, no, es que no tiene por qué ser blanco y negro, que se llama la falacia del dilema, ¿no? O es esto o es aquello, o es A o es B, o es blanco o es negro. Y esto lo hacen las personas para simplificar, porque es dicotómico, para simplificar pues las circunstancias o el debate y básicamente o estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Cuando sabemos que las opciones en realidad son, o sea, estás delimitando, estás encuadrando las opciones, ¿no?
Y sirve porque por el parálisis de las opciones ilimitadas, ¿no? O sea, si tenemos demasiadas opciones, pues no sabemos qué hacer, ¿no? O ahí muchas veces yo también llegué a pensar es por falta de creatividad. O sea, si tú escuchas a alguien que te dice o es orden o es caos, tú dices, no, pues sí, es orden, pues, ¿no? Porque no quieres pensar en una tercera o cuarta o quinta o sexta alternativa, ¿no? O tal vez puedes incluso detectar la manipulación, porque es manipulación, es una estrategia, y decir, es que no tiene por qué ser u orden o caos, y pero no piensas en otras alternativas. Entonces dices, pues sí, estoy de acuerdo contigo y ya, ¿no? Pero ahí es donde entra ese elemento o esa dimensión de creatividad, justamente de poder decir, no, es que puede ser también una combinación de ambas, ¿no? Que es la más básica. Puede ser ninguna, puede ser que a veces requiera de orden, pero otras veces, bueno, esa es como la combinación de ambas. O puede ser que no sea ni orden ni desorden, u orden y caos. O sea, es más bien eh, surge de forma errática y espontánea. O sea, que me recuerda a una teoría que ya platiqué, pero ahorita no me acuerdo el nombre específicamente, de, sí, la serialidad, la teoría de la serialidad, que si hay un orden, ya hay un caos al mismo tiempo, porque el caos se va generando de forma así errática y espontánea, algo así como la física cuántica, pero al mismo tiempo sí sigue un orden, pero ese orden no es el orden lineal al que estamos acostumbrados, ¿no? O algo así, o sea, em, pero sí ven cómo es complicado pensar en otras alternativas. Entonces, bueno, tú encierras a esa persona, no sé por qué ya ahora estoy hablando de esto, pero bueno, regresando un poco al contexto, estaba y aquí ya vamos con de dónde surge esto, porque fue de una forma como divertida, juguetona. Estaba en un café filosófico y estábamos hablando de la crítica, creo que sí era la crítica. Y entonces estábamos hablando de si la crítica es temible, si la crítica es algo a lo que pues se le tiene miedo, si la crítica es algo temible, ¿no? Incluso yo también abordé esa palabra como cuestionándola, ¿no? Como diciendo algo, o sea, si la crítica es algo temible, pues tal vez en parte, ¿no? Entre otras emociones y así. Bueno, el chiste es que estaban hablando mucho, eventualmente ya después de un tiempo en el café filosófico, estaban hablando en el café filosófico, pero ya como hacia el final o a la mitad empezaron a decir que el contexto era lo más importante y el contexto y el contexto. No, más que nada por esta parte, yo la relacioné un poco con la autoestima y de hecho les dije por la autoestima, ¿no? O sea, si tú eres una persona que contextualmente se considera mal maestro y te hacen una crítica, pues tal vez te baje la autoestima, ¿no? Que en sí esto no tiene nada que ver con ser temible, que si la crítica es temible, pero sí habla sobre la crítica. Y entonces decían que era importante el contexto, conocer el contexto. Y me acordé de un video que vi, que ya acabé de ver, que es de un debate entre Dawkins, Richard Dawkins y Jordan Peterson. Creo que se llama Memes y Arquetipos, ¿no? Y empiezan a hablar de cómo, em, muy interesantemente, el meme, que un meme es como lo mínimo que se requiere que el, para que el colectivo entienda algo, ¿no? Como, no sé si el lenguaje se pueda considerar un meme, porque para dar ejemplos del meme es difícil, porque, o sea, puedes decir, por ejemplo, Dawkins dice que es como la cachucha o la gorra hacia atrás, ¿no? Yo diría un meme puede ser, este, bueno, incluso ya hay memes de los chistosos que se comparten cada cierto tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en español hay un meme que se comparte en Semana Santa, que es como el arquetipo de una señora o una abuelita enfrente de un cielo oscuro que dice algo así como, más o menos como, a esta hora ya estaban crucificando a Jesús o algo así. Y dice, se atardece o se oscurece la tarde,
y mi tía, ¿no? O mi mamá o quien sea. Una señora dice, a esta hora ya estaban sacrificando a Jesús o algo así. Y entonces, ese tipo de repetición, porque el meme es una repetición, pues, o sea, todos lo entendemos, ¿no? Entonces, hay memes colectivos como decir, por ejemplo, Donald Trumpas, ¿no? O el Trumpas está bien loco. Este, ¿Cuál puede ser otra? Ah, pues creo que incluso como el gobierno es corrupto, ¿no? O el PRI robó, o Salinas de Gortari robó, así, o sea, como cosas culturalmente que todos podemos entender fácilmente, que es lo mínimo requerido para el entendimiento colectivo, ¿no? O de una cultura o así de la sociedad. Y hablaban de cómo el meme, tras una repetición, pero profunda, y se pone muy interesante ese debate hacia el final, en donde hablan del efecto Baldwin con respecto a la evolución y el simbolismo, y se pone bien, bien cargado y bien interesante. Pero básicamente, cómo a través de tanta repetición, pero no estamos hablando de unos años o 10 años, no, sino cientos, sino miles de años de repetición, el meme se vuelve, o sea, el entendimiento superficial, común y corriente del momento, se vuelve un arquetipo profundo del cual, lleno de potencial, del cual se le pueden explotar todo tipo de cuestiones creativas e innovar, ¿no? Y entonces yo les comentaba a los del café que, porque me acordé, lo investigué, los arquetipos, por ejemplo, de Carl Jung, y uno de los arquetipos, creo que el primero que siempre aparece, porque todos lo tenemos, todos los humanos tenemos una madre, el arquetipo clásico por excelencia es el arquetipo de la madre. Y yo les dije esto, les dije, por ejemplo, en México es bien común que si insultas a alguien o te vas a pelear con alguien, insultes a su madre, ¿no? Y yo les dije, porque no se requiere el contexto por los arquetipos, porque, por ejemplo, em, tú puedes decirle a alguien algo de su madre y te va a entender. Y alguien respondió algo así como de, sí, pero hay un contexto. No se está diciendo como, o sea, hay una intención, ¿no? Que es como insultar a esta persona que me cortó en el tráfico. Y luego yo pensé, pero, porque dijo eso de que no es algo que se dice así al aire. O sea, se dice a alguien y hay una intención. Y yo dije, ¿y qué tal, por ejemplo, cuando dicen todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no? O todos los hombres o todas las mujeres son infieles. Y tal vez esa persona está decepcionada porque rompieron con esa persona o lo que sea, y lo dice así al aire libre, ¿no? Ahí no hay intención. O puedes decir, la intención es descargarse, ok. Entonces, podemos decir, siempre está el contexto ahí, o sea, siempre es necesario el contexto, o los arquetipos pueden ser un ejemplo de que se pueda manifestar, no sé, la expresividad, la creatividad sin necesidad del contexto. Puedo pensar en una obra de arte también, en dibujar, si estoy dibujando un cuadro abstracto, y tal vez ni siquiera para un concurso o para un museo, sino simplemente como soy artista, ya hice mis cuadros para el museo, lo que tenía intención, y ahora simplemente estoy como relajándome, pero ahí va otra vez, ¿no? O sea, el contexto es relajarte, o sea, entramos con el problema de Kant, del categórico imperativo, si realmente se puede hacer algo sin tener intención, ¿no? O sea, tú dices, voy a hacer esto por hacerlo nada más, ¿no? Y no es necesario el contexto. Ahora, yo diría, tal vez no es necesario, tal vez no es correcto decir, no es necesario el contexto, pero de lo que sí podemos hablar, yo creo, es de niveles de contexto, mucho contexto o poco contexto, ¿no? Y entonces podemos decir que hay situaciones. Por ejemplo, una película, ves una película, lees un libro de ficción, una novela, o tu amigo te está contando sobre su fin de semana o lo que sea, y tú le dices, no sé, tu amigo dice, es que salí con alguien
conocí a alguien y tú le dices, quiero todos los detalles, ¿no? Y entonces hay mucho contexto ahí, ¿no? En una película, por ejemplo, tú tienes la necesidad de saber qué está pasando, cuéntame la historia, incluso me acuerdo, por ejemplo, de la serie Breaking Bad, en donde el abogado, luego a Jimmy, que es el abogado de Breaking Bad, se le hace su propia serie, ¿no? Better Call Saul, perdón, y ahí entonces ahí te llenas de contexto, o sea, conozco la historia de Breaking Bad, ahora conozco la historia de Jimmy, y así, ¿no? Como ahorita están haciendo con Juego de Tronos, que es el juego de, o Game of Thrones, ¿no? La serie. Y ahora vámonos atrás en el tiempo a La Casa del Dragón, House of Dragon, ¿no? Y ahora vamos a hablar del Caballero de los Siete Reinos, ¿no? Y así se está armando como todo un universo, un contexto, ¿no? Así como hay mucho contexto, hay mucha explicación como Guerra de las Galaxias, ¿no? Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. O sea, hay cosas que requieren, o que más bien que tienen mucho contexto. Podemos decir también en la vida real, como la historia de tu familia, ¿no? O del lugar en donde creciste. O sea, si tuviste padres, hermanos, pues también, ¿no? Ese contexto de tu familia, de tus amigos, a la escuela a la que fuiste, el trabajo en el que estás, o sea, tú tienes ese contexto y ahí hay mucho contexto. O sea, si alguien dice algo, incluso contexto pragmático también de la pragmática, que le llaman, por ejemplo, si alguien dice un chiste local, lo entiendes porque tienes de nuevo todo ese contexto. Y si alguien de afuera llega, tal vez no entienda el chiste o no entienda la referencia o no entienda porque no tiene ese contexto, ¿no? Entonces, eso es cuando hay mucho contexto, pero también hay situaciones donde hay bajo contexto. Y podemos entonces hablar de situaciones impersonales, ¿no? Creo que algo de lo más sin contexto que podemos decir es justamente este fenómeno de sociedad, ¿no? El otro día estaba pensando, estaba en el cine y dije, todas estas personas, porque el cine estaba lleno, estaban todos formados para para comprar palomitas y lo que sea. Y vi toda la gente, ¿no? Y dije, porque estoy leyendo El Enjambre de Byung-Chul Han, y dije, estamos al hacer esto, por ejemplo, al reunirnos puros extraños que no nos conocemos en un cine, en una plaza, en un parque, en una escuela, en el trabajo. Bueno, en el trabajo ya conoces más a las personas, pero así lugares meramente públicos como una plaza en la calle, estamos desafiando a nuestros ancestros cavernícolas tribales o de tribu, ¿no? Que pensaban en protegerse y cualquier otredad, cualquier otro que no era ellos, que no era, por eso creo que ahí en esas culturas primitivas o muchas culturas creo que tienen en África esa filosofía de que son uno, o sea, no está esa separación de lo tuyo y lo mío, em, pero aún así siento que sí, porque la otredad de alguna forma siempre ha sido hostil y hasta cierto punto sigue siendo hostil, que les comentaba en el café, es como cuando una persona te ve, ¿no? Así raro, porque estás vestido raro o lo que sea, o te barre con los ojos o te critica justamente con la mirada porque tal vez siente peligro, hostilidad, envidia, competencia, lo que sea, contraste, y entonces desafiamos a nuestros ancestros porque hoy en día nos podemos juntar puros extraños, puras otredades, puros objetos, puros NPCs en un cine y de alguna forma sabemos que nadie va a atacar a nadie, ¿no? O sea, como que cada quien tiene lo suyo y estamos ahí en paz, ¿no? O sea, ¿qué pensarían nuestros ancestros cavernícolas viéndonos así en un cine, ¿no? Sin conocernos. Entonces, bueno, ya se me olvidó porque estaba explicando esto, pero déjenme ver si me acuerdo ahorita, retomando las ideas. Entonces, si yo hablo de un contexto, sí, lugares en donde hay poco contexto, pues
ahí hay muy poco contexto. O sea, que también a la idea central a la que iba era cuando interactúas con alguien de servicio, ¿no? O sea, por ejemplo, interactuando con la persona en el mostrador o cuando vas a un restaurante al que no frecuentas e interactúas con el mesero o la mesera, ¿no? No conoces al mesero, no conoces su historia, no conoces su contexto, no sabes qué está haciendo ahí, por qué trabaja ahí, cómo llegó ahí, qué le gusta, cuáles son sus preferencias, nada, no conoces nada. Y viceversa, esa persona tampoco conoce nada de ti. Lo único a lo que nos estamos sujetando en ese momento es a la especificidad de el menú y el servicio, ¿no? Y tal vez el contexto del restaurante, o sea, es todo. Y el contexto cultural, ¿no? Que nos ayuda de alguna forma a, en caso de que tengamos que desviarnos de las especificidades de el restaurante, el menú y el servicio, podamos entendernos, ¿no? Y es ahí cuando entramos como a estos ecosistemas, creo, no me acuerdo el autor que hablaba de eso, de lo micro a lo macro, me recuerda ahorita a una interacción que tuve hace unos días con una persona que me estaba poniendo gasolina y como está subiendo el precio de la gasolina, pues normalmente hay de nuevo poco contexto, hay una interacción, cuánto gas le pongo, tanto gas, me pone aire en las llantas, lo que sea. Y entonces yo le dije, está subiendo la gasolina, ¿no? Y dice, sí. Y le dije, por culpa del trompas, ¿no? Y dijo, sí, para saber si es verdad o no. Y yo dije, sí, pues igual la gente puede estar subiendo de precio porque hay crisis cuando nada más se están beneficiando. O sí puede ser porque les está afectando, pero los empresarios, yo sospecho mucho de los empresarios, como de los políticos. Entonces, ahí, por ejemplo, o sea, nos salimos de la interacción básica, elemental, poco contextual, que es la interacción entre cliente y agente o persona de servicio, y me metí un poquito a esta como burbuja un poco más amplia, que es la cultural o de memes, que sabemos lo que está pasando, por ejemplo, por las noticias y porque está por todos lados, lo de la gasolina, lo de trompas, o sea, creo que todos saben quién es Donald Trump, o sea, el personaje o esa persona es básicamente un meme, ¿no? Actualmente, o sea, todos saben quién es. Entonces, puedes hablar con cualquier persona de estas cosas y te va a entender, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, pero se puede decir, eso tiene mucho contexto, ¿no? Porque está en las redes sociales, está por todos lados, ¿no? Entonces, de nuevo, para terminar esta idea de bajo contexto o de poco contexto, podemos hablar entonces de la filosofía, ahora sí, de los conceptos. Perdón, podemos hablar de dos cosas, de los contextos, digo no, de los conceptos, contextos, de los conceptos y de mis ideas, ¿no? Supongamos que, de nuevo, con esta interacción con la persona en la gasolinera, yo le decía, ¿verdad que no es necesario el contexto? O sea, me iba a decir de qué me estás hablando, brother, ¿no? O sea, ¿qué? No te entiendo, no tengo el contexto, ¿no? Y entonces, si por ejemplo él ve este video o le digo, a ver, tienes media hora para explicarte todo esto y le explico todo esto, tal vez, porque tampoco es seguro, tal vez pueda decir, ya te entendí, sí, si el contexto es necesario. Mm, pues como dices, tal vez no sea que no es necesario, sino que hay situaciones en las que el contexto es bajo y otras en las que es alto, o hay mucho contexto, hay poco contexto, ¿no? O algo así. O tal vez me diga algo como de su propia autoría, ¿no? Como, tienes razón, o no, completamente estás equivocado por estas X, Y razones. Em, entonces ahí entra otro fenómeno u otra dimensión
de poco contexto porque podemos hablar entonces de lo que yo conozco muy bien, que tiene contexto, ¿no? Que tiene, como mencionaba en un inicio, abstracción, o sea, que yo ya puedo, si tú me dices contexto, yo ya lo asocio con algo, como cualquier otra palabra, eh, y, pero otra persona puede que no, o no tenga esa práctica, ¿no? De nuevo. O bien puede ser como había mencionado, simplemente conceptos, bueno, que también ahí entraría la abstracción que estaba hablando en un inicio. Por ejemplo, si de tarea en un curso de filosofía me están diciendo, tienes que ponerte a leer a Sócrates, ¿no? O qué opinaban de Sócrates, la interpretación de Sócrates, ¿no? O sea, porque yo ya estoy expuesto a todo eso, tengo práctica, pues me va a ser más fácil entrar en esos conceptos, ¿no? Muy diferente que si yo, por ejemplo, me pongo a, no sé, a aprender de mecánica, ¿no? De lo cual no tengo nada de contexto. Y ahí es algo interesante porque entonces no sé si se puede decir que conforme vas creciendo y vas eligiendo ciertas preferencias sobre otras, o sea, priorizando ciertas actividades, ciertos gustos, ¿no? Los que vas dejando atrás, ya no puedes regresar a los que vas dejando atrás y no sé si es porque no te gustan realmente o porque como no tienes la práctica, sería muy difícil iniciar desde cero, ¿no? Y entonces hay ese fenómeno de decir, ay, no, yo no quiero iniciar desde cero, yo prefiero, es como cuando te quedas en un trabajo que odias y dices, es que yo no quiero irme a otro lugar y aprender todo desde cero, o sea, o cambiarme de profesión, porque qué hueva, o sea, yo ya hice este proceso una vez y pues ya, o sea, me quedo aquí, ¿no? O algo así. Entonces, esa idea también está ahí implicada. Ahora, bueno, quería, como tomando esto, ahorita pensé hablamos de muchos contextos, ¿no? Mucho contexto o poco contexto, ¿no? Em, Porque aquí, por ejemplo, en lo de poco contexto también está interesante considerar a la otra persona, no a la otra edad. O sea, yo digo, yo, por ejemplo, estoy hablando ahorita y tal vez tengo mucho contexto, no sé, de todas estas cosas, pero si alguien me está escuchando y tiene poco contexto de estas cosas, no va a poder abstraer, no me va a poder entender, ¿no? O va a decir de qué fregados me estás hablando. Si tiene mucho contexto, tal vez me entienda, pero ¿qué pasaría si yo tengo poco contexto de algo de lo que otra persona me está hablando a mí y que tiene mucho contexto? Pues de seguro también me voy a sentir igual, ¿no? Me voy a perder y no le voy a entender a la persona, que es como una persona que me habla de mecánica, ¿no? Justamente, y me lleva a su taller y me dice, mira, así funcionan estas partes y aquí le tienes que hacer así, así, y yo tal vez diga, mucha información, no te entiendo, déjame anotarlo, o no sé, déjame practicar, déjame ver unos videos, let me take it easy, porque no sé muy bien aquí qué es todo esto, ¿no? Bueno, eh, considerando que hay poco contexto y mucho contexto, quería saber si qué hay en el intermedio, ¿no? O incluso qué hay más allá de los límites. Esta dicotomía, porque luego ahí surge esa dicotomía, ¿no? De mucho y poco contextos. Perdón. Entonces, pensando en qué hay entre mucho y poco contextos, ya dijimos que mucho contexto, por ejemplo, es cuando pues ya sabes las cosas y poco contexto es cuando no tienes como esos ejemplos, ¿no? De los cuales te puedes, justamente como el conductismo, agarrar, no puedes asociar, ¿no? Si yo digo empatía o si yo digo contexto, o sea, como a qué te refieres con contexto, ¿no? Y ahí es donde las personas tal vez dicen que de nuevo, regresando a esta idea de que debes de creer en tu potencial y que yo ya a veces me cacho o me agarro haciéndolo, o sea, dudando de mis habilidades o de mi capacidad de poder abstraer, tú tienes una idea, ¿no? Si alguien te dice algo sin contexto, yo digo, tú tienes una idea de a lo que se refiere la persona.
y dudas de esa idea. No es como si no surge una idea. Surge una idea. Puede que a veces no, pero yo diría la mayoría del tiempo surge una idea, ¿no? Si yo digo de nuevo equidad o digo no sé, el amor, ¿no? O el matrimonio o por ejemplo la bomba atómica o lo que sea. Tú tienes una idea y entonces creo que las personas cuando dicen es que no entiendo o no sé de qué estás hablando, diría que la mayoría de esas veces no es que no tenga nada en la cabeza, es que duda de lo que está pensando y tal vez dice, no, eso no es, mejor que me explique esta persona. Y yo diría ahí, es que tienes que tener más confianza en ti, más seguridad y decir, ah, como esto, o sí, 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 te estoy entendiendo y va por aquí la cosa, ¿no? O sea, porque de nuevo, el objetivo, que ya lo he mencionado, es la aproximación, no la precisión, porque la precisión solamente te vuelve en otra copia, ¿no? De lo que sea. O sea, es que necesito saber exactamente qué es esto. Sí, 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 si vas a aprender a hacerlo, por ejemplo, pero si estamos en modo creativo, en modo de reflexión o pensamiento, creo que te sirve mejor la aproximación, como darte una idea y no la exactitud, ¿no? O sea, me doy una idea y eso me genera a mí ideas para crear, para ser original, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo con esta idea de qué hay entre mucho contexto y poco contexto, de nuevo, mucho contexto es cuando ya lo tengo ahí todo, o sea, tengo las historias, los ejemplos, la experiencia, las situaciones, las ideas, y poco contexto es cuando no está eso. Entonces, ¿puede haber intermedios? Sí, yo creo que ya supe con qué cosas. Cosas que estás aprendiendo, ¿no? Justamente te pasa que pues es un proceso de poco contexto a mucho contexto. Podemos pensar si dices, no sé, por ejemplo, puedo pensar yo con el gym, con el gimnasio, digo, pues tengo algo de contexto no necesariamente del gimnasio, bueno, también del gimnasio, de ir al gimnasio, pero tengo algo de contexto, por ejemplo, con hacer ejercicio. Y digo, a veces, bueno, en el pasado he hecho ejercicio, pero no lo sé todo. O sea, no sé, por ejemplo, nutrición que va de la mano con el ejercicio. No sé si el ejercicio que estoy haciendo es el correcto, porque yo luego me agarro haciendo una rutina y no cambio de rutina, o sea, hago la misma siempre. Entonces tengo como ahí todavía que como ampliar más y llenar con más contexto mi, mi pues sí, mis esquemas mentales, lo que yo entiendo por eso, para aprender. Ahora, para ir terminando, porque de nuevo quiero regresar con esto de que no es necesario el contexto. ¿Qué tal si pasa lo mismo que pasa con los arquetipos en donde es demasiado contexto, demasiada repetición que se vuelve potencial? O sea, ¿qué pasa si obtienes demasiado contexto que te pasas, como dijimos, vamos al extremo del extremo, o sea, más allá del extremo? ¿Qué pasa si te pasas de mucho contexto que incluso terminas por acá abajo? O sea, es como un círculo, ¿no? O simplemente te vas demasiado lejos con el mucho contexto y terminas con poco contexto. Me recuerda como esta idea de que el principiante y el experto es lo mismo, ¿no? Porque hacen las cosas inconscientemente. Creo que se llama el cuadro o no la curva del aprendizaje, creo. Es como empiezas haciendo las cosas inconscientemente y ya luego conscientemente ves que tienes que aprender, conscientemente trabajas y ya inconscientemente las haces al final cuando eres un experto y ya lo haces en automático. Es decir, al inicio y al final siempre haces las cosas sin pensar, inconscientemente. Al inicio porque todavía no sabes y no sabes que no sabes y al final porque por tanta práctica que ya se vuelve automático, ¿no? Entonces, si llegas a tener tanto contexto, podrías trabajar con poco, por ejemplo, si podrías tú, o sea, al tener tanto contexto, que sería lo mismo, ¿no? Arriba es como abajo, abajo es como arriba, al tener demasiado contexto, pero ahí no sería poco contexto, sino más bien, porque ¿cómo sería una persona que tiene poco contexto realmente en algo? O más bien tendríamos que regresar a esa idea de la narrativa y los ejemplos, ¿no? O sea, si no hay ejemplos, si no hay narrativa,
si no hay contexto, aún así tú ya tienes el contexto, pero al tener el contexto es mucho contexto, o sea, no es que no haya contexto, más bien es que ya no necesitas de ejemplos exteriores o de historias exteriores porque tú ya las tienes y aún así por eso sigue siendo mucho contexto, ¿no? Entonces, no sé si hay una forma en la que puedes tener, tal vez las personas, como mencioné, que van aprendiendo, que son principiantes y que creen saberlo todo, ¿no? Y que tienen poco contexto, pero aún así dicen, sí, lo entiendo, pero aún así, de nuevo, es poco contexto y entonces estoy asociando con lo que yo entiendo, con lo que yo sé. Y yo diría, muchas veces puede que estén en lo correcto, ¿no? O incluso que tengan ese potencial como de innovar, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, no logré refutar necesariamente la idea de que no es necesario el contexto, porque sí lo es. Incluso entramos con este problema pues mínimo tienes que tener una idea, una asociación, o sea, no puede existir la idea aislada, pero diría, hay momentos en los que hay poco contexto, a diferencia de cuando hay mucho contexto, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo dejamos.